Moisés, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Jesús, a tus órdenes, con mucho gusto de saludarte. Igualmente, qué gran personaje Luis Eduardo Aute, ¿no? Lo hemos escuchado varias veces juntos. Sí, hombre, Oye, y buen homenaje. sí, oye, fíjate que, a ver, aranceles recíprocos. Yo te voy a ser sincero, yo me perdí. Escuché versiones documentadas de que era imposible tener aranceles recíprocos en México porque nosotros no le aplicamos aranceles a Estados Unidos. A ver, tú eres el experto en esto, platícanos, ¿qué son los aranceles recíprocos? Pues mira, prácticamente es el impuesto que le cobras tú Sí, como país a la entrada de mercancías que vienen de otro país. Y México no tiene aranceles recíprocos porque nosotros con Estados Unidos desde 1994 tenemos un tratado de libre comercio. ajá, Y el propio tratado pues implica no tener aranceles. Si te recuerdas, en 1986 México se inscribió al GATT, que era en ese sí, entonces el claro. Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, y empezó un proceso de reducción de los aranceles desde 86 hasta 94, cuando firma este tratado de libre comercio, en donde el principio básico es cero arancel. Ahora bien, hay dentro de las actividades económicas, industriales, de servicios de México, algunos productos o servicios que no están en el TEMEC. ¿Por qué? Porque el Tratado de Libre Comercio, primero Telecán y después TEMEC, negociado por Trump, establece ciertas características o ciertas condiciones para que quedes libre de arancel. Te pongo el ejemplo de los automóviles. Sí. Desde 1994 hasta el año 2019, la condición para que no se te cobrara arancel al automóvil ensamblado en México, es decir, cero arancel en los Estados Unidos, es que los contenidos de los vehículos fuesen de hasta 62% de insumos o de partes que fueran de Estados Unidos, Canadá o México. Ok. Sí, cuando entra Trump en 2019 se eleva ese porcentaje. Trump dice, no, 62 es muy bajo, súbelo hasta el 75. Entonces, para que se te cobre cero arancel o no se te cobre arancel, tendrías que tener 75% de componente Estados Unidos, Ya. México, Canadá. Es decir, que el otro 25 fuese de las Islas McDonald's por parte de los pingüinos, no importaba, o de Francia o Sí, de donde cualquier fuera, otra parte, de de donde donde fuera. fuese. Pero ahora, debo decirte que el año pasado, el 18% de las exportaciones de automóviles de México a los Estados Unidos no se hizo bajo el amparo del TEMEC. ¿Por qué? Pues porque no alcanzaban el 75% de componentes. Y me estoy refiriendo a algunos autos asiáticos especialmente, Jesús. Ujú. Ese 18% pagaba un arancel del 2 o el 3% al amparo de la cláusula de la nación más favorecida. Bueno, pues ese porcentaje pues tiene que pagar ahora 25%, pero de manera adicional, aquellos vehículos que cumpliendo con el 75% del componente Estados Unidos, México, Canadá, se les va a cobrar un arancel del 25% a la parte que no sea de Estados Unidos. Ok. Respondiendo un poco a tu pregunta, no tenemos un trato de arancel recíproco porque México no le cobra arancel a los productos americanos. Esa fue la razón por la que no aparecimos en la tabla esta que presentó Donald Trump. Decía ahorita Arturo Magaña, la tabla de Moisés, pero no necesariamente decía Moisés, nuestro amigo, el que me va a seguir en la colaboración. Esa fue la razón por la que no aparecimos y desde México se lanza el confeti y se activa la matraca. ¿O cuál es la razón? Mira,
Debo decirte que lo bueno es que no aparecimos en esa tabla. Ajá, pero lo malo. Lo malo es que ya habíamos aparecido en otra. El Sí. día 4 de marzo Sí. hay una proclamación que está soportada en un orden ejecutiva de Trump, Ujú. en donde dice que por fentanilo y Sí. por migración, México tiene que pagar el 25% de aquellos productos o servicios que entren fuera del TEMEC, que es el 51% de las exportaciones, que son a las que me estaba refiriendo. Exactamente. En el caso automotriz. Sí. Entonces, no estábamos en esa, pero ya estábamos en una antes, en la del 51% de nuestras exportaciones. ¿Qué es lo feo? Pues lo feo es que también estábamos en una en la que le pone un 25% de arancel al tema del acero y del aluminio, que dicho sea de paso, el 99% de las exportaciones de acero tampoco están en el TEMEC, Jesús. Ujú. Entonces también pagan ese 25%. ¿Cómo viste, cuál es tu valoración de la reacción del gobierno mexicano ante el anuncio que hizo Trump de la aplicación de aranceles prácticamente al resto del país? Hasta estaba viendo islas donde habitan unos cuantos pingüinos van a pagar aranceles. Pues mira, a mí me parece que hay un extraño optimismo. Ajá. Es decir, me parece que pensar que todos los demás estuvieron en Sí. en una tabla y nosotros no, pues no es un buen mensaje, sobre todo porque hay países que estaban en esa tabla que les pusiste un 34% de arancel o un 20% de arancel o más, pero que el monto de sus exportaciones a los Estados Unidos es de 7, 8 o 9 veces menos que las que tiene México. Es decir, en términos prácticos, el 80% de nuestras exportaciones son Estados Unidos. Sí. Y por ejemplo, en el caso de España, solo el 24% de sus exportaciones son Estados Unidos. Claro. ¿Sí? Entonces, el caso de China, el 14% de sus exportaciones son Estados Unidos. Sí. Entonces, sí nos pega a nosotros el tema de los aranceles al 51% de las exportaciones que no están en el TEMEC. Sí nos pega el tema de un arancel a las partes no americanas, en el caso de los automóviles. Y me parece que dentro de las cosas que se deberían de hacer por parte del gobierno, leí las 18 propuestas y acciones que se tienen. Bueno, pues esas ya las habíamos visto antes de los anuncios de Donald Trump. Yo creo que debiera de haber incentivos fiscales. Sí. Sobre todo hay empresas que hoy no están al amparo del TEMEC porque no alcanzan tener el nivel de integración productiva, porque no tienen los medios de capital o no tienen los financiamientos o no tienen las certificaciones, y debiera el gobierno aplicar algunos incentivos fiscales en el ISR, en el impuesto al valor agregado, en el impuesto especial sobre producción y servicios. Creo yo que debiera de haber un buen incentivo en el tema de las certificaciones para alcanzar esos niveles de integración. Es decir, todo lo que se propuso, los 18 puntos, pues está bien, pero creo que les faltaron unos 8 puntos más, mi estimado Jesús. Sí, justo quisiera, si no tienes inconveniente, regresando de la pausa de los 15 minutos, retomar un poquito ese tema que presenta con bombo y platillo la presidenta esta semana. ¿Te parece? ¿Tienes tiempo de aguantar para hacer la pausa? Adelante, Jesús. Gracias. Esta semana la presidenta y pues los sectores productivos prácticamente todos del país, los gobernadores de los estados estuvieron en el evento y nos decías, Moisés, que desde tu punto de vista resulta insuficiente, faltan incentivos para hacerle frente a esto que es eso, es una guerra comercial, nos decía Arturo ahorita, hace unos minutos.
Sí, bueno, sobre todo porque, o sea, el problema, y tómelo con reserva, Sí. no es tanto que si es un problema, no es tanto el tema de los aranceles para México. Ujú. El problema es que esto se va a complicar muchísimo. Ya viste cómo se han venido cayendo Sí, las todas bolsas. las bolsas se cayeron. Yo me asusté en la noche cuando vi el noticiero de Loret, Sí, pero ayer, pues cuando, porque decía él, oye, pues se cayeron todas las bolsas menos la de México, ayer se desplomó la de ¿sí? México. Y ayer se desplomó la de México. Sí, Entonces yo me sorprendí, te digo yo, porque el problema no es la decisión del arancel, sino el impacto que va a generar en un asunto de encarecimiento de los precios en Estados Unidos en muchos productos, que lo que hará será necesariamente reducir la compra y cuando se reduzca la demanda o la compra de productos que se producen en México y que se exportan a Estados Unidos, pues eso va a reducir la producción y automáticamente pues va a reducir el empleo de personas acá. ujú, Entonces, me parece que sí estamos frente a la antesala. En México ya venía una desaceleración, tú sabes que sí, ha venido decreciendo el Producto Interno Bruto. Hay un índice en economía que es la inversión fija bruta, que significa las maquinarias o los insumos que invierten los empresarios para prepararse para producir más, y ese se ha venido reduciendo, Jesús. Por quinto, sexto mes consecutivo se viene reduciendo en México, y eso es un síntoma como cuando empiezas a estornudar sí. y te empieza a doler la garganta, pues es como que el aviso de que te puede estar cayendo un gripón. Ujú. Eso es lo que está pasando ahorita. Entonces, creo yo que medidas adicionales a las que ya se anunciaron sí pueden ayudar. Sin duda, algunas de las que anunció la presidenta ayudarán, Sí, aumentarán los montos de inversión, mantendrán los números macroeconómicos bien, pero habrá en las líneas de producción, habrá en el empleo y habrá en las exportaciones pues, algunos golpes que creo que podemos ir tomando previsiones, Jesús. sin duda. Oye, híjole, yo creo que va a ser un tema, no hay que ir a Rusia para definirlo así, pues va a ser un tema del que vamos a seguir hablando seguramente en los próximos sábados. No quisiera dejar pasar estos minutos que nos quedan, sé que tienes al rato una reunión, para que nos des así sea algún apunte sobre el otro gran problema, porque es un gran problema, que es el de las desapariciones forzadas en México. ¿Cómo están las estadísticas? ¿Cómo están las cifras? ¿Y cómo estás viendo la actitud del gobierno y la actitud de las oposiciones, que también hablaron las oposiciones en México esta semana sobre el particular? Pues mira, los datos se han estado hablando. Es un registro que Sí, desde los años 50, 52. 52 se llevan. Hay el registro de que de las 126,000 desapariciones que hay desde que se está registrando, pues hay el 50%, literalmente el 49.7% se han dado en los últimos 7 años. Ujú. Se ha incrementado, se han incrementado los asesinatos, se han incrementado las masacres. Eh, Esto pues es un reflejo de que algo no está bien. Y esto está en el marco de una iniciativa que está llegando precisamente Sí, al Congreso de la presidenta, en la que se establece algunas medidas para poder ayudar a las madres buscadoras, a esos que pueden ser fácilmente, como lo ha propuesto el senador Beltrones, sí, auxiliares en la búsqueda, que puede modificar algunas cosas en las morgues, en los servicios forenses, en las oficinas, en las acciones de investigación de la Fiscalía, eh, pero siempre y cuando tener la previsión de que no en el
en el ánimo de apoyar esto que sin duda debe ser apoyable por todos, sí. pues también se presenten abusos en el uso de los datos personales. La iniciativa habla de que la CURP con datos biométricos será el documento nacional de identidad. El único se establece en la ley. Yo creo que es un tema en donde no le puedes quitar ya el buen lugar ganado que tiene la credencial con fotografía, o el pasaporte, o las licencias inclusive, el acceso del Centro Nacional de Inteligencia a la información personal de las personas, valga la expresión, la información personal de la población, los ciudadanos. es decir, de los ciudadanos. Viene en la ley esa posibilidad de que le pidan a los hospitales, a las iglesias, a los servicios de paquetería, a los servicios comerciales, a las líneas aéreas, toda tu información personal, para usarse sin duda en la lógica de esto, de la investigación, pero que a nivel internacional ha mostrado que a veces no es tan saludable que se dé carta ancha o manga ancha para la utilización de esta información. Creo que se deben de establecer controles, Jesús. Hay por ahí una propuesta de que puedan hacer cateos sin control judicial. Sí, no, imagínate eso, que pueden hacer un cateo en tu casa, ¿no? Y después informarle a los 5 días siguientes a la autoridad que lo hicieron, con la única presunción de que es importante catear tu casa. Entonces, creo que esos elementos son sensibles y que hay que poner en la discusión. Vi que salieron esta semana el senador Beltrones, el senador Ricardo Anaya, hablando de propuestas por sus respectivas fuerzas políticas. Híjole, pero la experiencia dice que el oficialismo no ve ni escucha, aplica aquella máxima de Salinas. Vamos a ver qué pasa. Sé que te tienes hay una buena noticia, sí, digamos con reservas. Sí. Se anunció el día de ayer que no se revisará esta propuesta en estos días, que será en un periodo extraordinario por allá de mayo, junio. Ojalá que esta postergación pues abra el espacio para que se escuchen otras voces, a los expertos. Tal vez digo, y lo digo con todo el cuidado, no politizar el tema, sino más bien socializarlo, ciudadanizarlo, que sean, ¿quién sabe más del tema de búsqueda que las madres buscadoras, o que los expertos, o que los peritos, o que los especialistas en ese tipo de temas, Jesús? Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, buena señal entonces, buena señal. Vamos a ver. Moisés, ¿dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? En @ Gomerrein en X. Y aquí contigo, agradecido como siempre la oportunidad para comentar estos temas, Jesús. No, quienes agradecemos somos nosotros, que nos dé la oportunidad de echarle la mirada siempre al contexto nacional. Te mando un abrazo, buen fin de semana. Gracias, Jesús, abrazo.